Damos inicio a un programa más de High Perfo Deportes. Hoy vamos a meternos dentro del mundo de la nutrición. Sabemos que el campo para desarrollar es mucho, todo vinculado con la salud y el rendimiento deportivo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los macronutrientes, ¿sí? El rol que cumplen estos tres macronutrientes en las pequeñas estrategias que hay tanto para descenso de peso, calidad de vida, como así también el rendimiento deportivo. Hoy con la presencia de una colega, compañera, hemos tenido la posibilidad de estudiar juntos la carrera de profesora de educación física y hoy también siguió especializando en el campo de la nutrición, así que bueno, bienvenida Rosario, muchas gracias por tu presencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy vamos a desarrollar un tema que es los macronutrientes, pero antes de meternos en ese tema puntual, me pasa, digamos, en la profesión, como todo el mundo se cree capaz y cree que puede entrenar, y creo que también en el mundo de la nutrición se da algo similar, que todo el mundo puede recomendar, todo el mundo da una dieta, algo mágico, que cree que está estandarizado y sirve para todos, y en realidad hay mucha información de por medio. ¿Qué opinás de ese tema, digamos, puntual? Y bueno, en realidad es como que mucho la gente habla de su experiencia, desde su propia experiencia personal y muchos dan indicaciones o recomiendan qué es lo mejor a seguir, por ejemplo, en el caso de querer bajar de peso. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque las recomendaciones que dan las personas desde su propia experiencia por ahí no se adaptan a todo el mundo por igual y puede haber personas con alguna determinada patología que pueden sufrir algunas consecuencias por seguir recomendaciones de alguien que no sea un profesional capacitado en el área, digamos, ¿no? Acabas de mencionar una palabra clave, creo que es profesional y capacitado. Sí. Hablando un poquitito también de tu formación en el área nutricional. Bueno, en el área nutricional yo hice la licenciatura en nutrición, después me especialicé mucho en deportes y en lo que es obesidad y diabetes también. Y bueno, arranqué como ya dijiste recién, con educación física y haciendo mucho la parte de entrenamiento en gimnasio, musculación, todo lo que era la parte aeróbica, competencias. Pero bueno, en la parte de nutrición estoy como también muy orientada a la parte de los deportes. Sabemos que existen, un poco para que los menciones, digamos, las distintas especialidades que hay en la nutrición, que nos haga un pequeño reconto. ¿Y te fuiste o hiciste alguna especialidad vinculada con el área de antropometría por un ente internacional que es la AISA? Que lo dejemos eso para el último. Dale. Pero bueno, contanos un poco las distintas áreas que hay dentro de la nutrición. Bueno, cada tipo, digamos, de patología muchas veces tiene su especialización de la parte de nutrición y gracias a Dios los médicos están derivando mucho ahora a los diferentes pacientes a que hagan la parte de nutrición para sostener el tratamiento que hacen con ellos, digamos, desde la parte de la medicina. Entonces, desde la parte de nutrición se está como dando mucha importancia a apoyar el tratamiento médico, como que los médicos están tomando conciencia de lo importante que es la nutrición. Por ejemplo, la nutrición en las patologías renales, en las patologías gastrointestinales. Y bueno, después en cada patología, digamos, como que tiene su nutrición específica y hay personal capacitado para cada área de esas patologías. Sabemos que tenés, bueno, una afinidad con el deporte, con el rendimiento, con la actividad física, propio de también tu perfil, también tu primera formación. Contanos un poquitito de la antropometría, en realidad, así someramente, después dejaremos programas a futuro. ¿En qué consiste y qué es esa especialidad? La antropometría es una forma de medir la composición corporal, o sea, de saber cuánta grasa, cuánto músculo tengo en el cuerpo y de saber también los diámetros óseos, para saber con qué potencial de crecimiento muscular también cuenta cada persona o cada deportista. Es una forma más de medir, ¿sí? También lo podemos hacer a través de la bioimpedancia eléctrica, que es otro sistema para medir. ¿Para qué nos sirve esto? Conocer la composición corporal, para determinar objetivos de saber quiero ganar más masa muscular, quiero perder más grasa, y a través de estas mediciones podemos hacer una proyección a través del plan nutricional y a través del entrenamiento para alcanzar los objetivos
que tengamos en cuanto a la composición corporal. Bien, dicho esto, y creo que un poco queda claro y era exprofeso, digamos, estas preguntas de la complejidad que tiene, digamos, un plan nutricional, que no cualquiera puede realizar un plan nutricional. Y ahora nos vamos a abocar a un tema que también la gente cree y tiene muy claro la palabra, que es macronutrientes, y que existen 3 grandes estructuras. Contanos un poco de qué se trata y después nos iremos detallando un poquitito. Bueno, los macronutrientes, como la palabra lo dice, macro significa grandes, son nutrientes que el cuerpo necesita en grandes cantidades para poder cumplir sus funciones, tanto de crecimiento como de desarrollo, ¿sí? Encontramos tres grupos: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Para qué es importante que la gente conozca las funciones de cada uno? Por ejemplo, soy un deportista, necesito saber qué función cumple en el deporte el carbohidrato, la proteína y la grasa para saber cómo y cuándo lo voy a utilizar, ¿sí? Y también para una persona que por ahí realiza actividad física en un gimnasio sin llegar a ser un deportista de alto rendimiento ni participar en competencias, pero es importante que sepan cómo y cuándo utilizar cada tipo de macronutriente. Creo que acabas de mencionar una palabra muy importante y clave, que es la población. En definitiva, tenemos gente que practica deporte, por dar 2 grandes grupos de alta intensidad, por así decirlo, para poder encasillar grupos de gente, y gente más vinculada con la calidad de vida o un descenso de peso natural. ¿Cómo empiezan a jugar y el rol que cumplen los hidratos de carbono entre una población, un grupo y otro? Los carbohidratos son los macronutrientes que nos van a dar la energía para realizar la actividad física. O sea, son como la fuente energética que tenemos para poder desarrollar o una sesión de entrenamiento o poder tener un óptimo rendimiento en una competencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que consumir antes, durante y después de la actividad física. Pero hay recomendaciones específicas para cada momento y para cada persona. Y las indicaciones son especiales. A la hora de recomendar los carbohidratos hay que tener en cuenta varios factores, digamos. Primero, el tipo de actividad que realiza, o sea, la duración y la intensidad de la actividad. No voy a dar la misma recomendación de carbohidratos a una persona que hace 3 horas de trekking en una montaña, a una persona que camina 1 hora en calle, ¿sí? O sea, hay que ver, hay que analizar, como te digo, el tipo y la duración de la actividad. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ver cuál es el objetivo de peso de la persona. No es lo mismo una persona que quiere aumentar de peso, otra que quiere bajar y otra que quiere mantener su peso corporal. Entonces vamos teniendo distintos factores a tener en cuenta. Otra es si la persona tiene una patología o no. Por ejemplo, puedo tener un deportista que sea diabético y va a tener una indicación especial de consumo de carbohidratos, ¿sí? Todos estos factores como que se van interrelacionando de manera particular y de ahí va a salir una recomendación individual para cada persona. Cuanto más personalizada sea la recomendación, mejor va a ser el logro de los objetivos. Todos estos factores se relacionan, digamos, de manera individual y de ahí va a surgir una recomendación que tiene que ser personalizada de acuerdo a los objetivos de la persona. Si 2 personas con distintos objetivos, distintas situaciones físicas hacen la misma indicación, seguramente alguno de los 2 no va a cumplir con el objetivo. Antes de meternos por ahí en ejemplos puntuales para que la gente se pueda identificar con todos los distintos temas que estamos desarrollando, existen muchos tabús, muchos miedos con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, en definitiva, son importantes, cumplen un rol en los distintos objetivos de tarea o no, ¿o hay que ser precavido con los hidratos de carbono? Sí, es como que se le tiene mucho miedo al hidrato de carbono, muchas veces se lo ve como un monstruo, ¿sí? Pero realmente es como un macronutriente indispensable a la hora de hacer actividades de larga duración y de alta intensidad, ¿sí? Entonces, lo importante acá, como te digo, es determinar cuál es el objetivo de cada uno, cuál es la actividad que hace para consumirlo de forma adecuada, tanto en calidad como en cantidad, ¿sí? No consumir en exceso, porque puede llevar a un aumento de peso, y no consumir menor cantidad de la que necesito, porque en el caso de un deportista de alto rendimiento puede ir en contra de los resultados que pueda llegar a tener.
Me gustaría que nos mencione, que no hemos hablado, cuáles son las fuentes de aporte de hidrato de carbono, en definitiva, cuáles son los alimentos que nos aportan hidrato de carbono. Y bueno, son las pastas, el pan, las legumbres, el arroz, las frutas y los dulces, ¿sí? Tenemos como distintos grupos, como un grupo de alimentos que aportan hidrato de carbono que son de absorción lenta y otros que son de absorción rápida. Depende de ese tipo de absorción, va a ser cuándo lo voy a utilizar, digamos, en qué momento del entrenamiento o en qué momento del plan nutricional. Ya vamos a hablar un poquitito de eso, de algunas Bien. estrategias a la hora de la práctica deportiva, pero antes me gustaría que nos comente, digamos, existen 3 aportes de energía que tiene el cuerpo a la hora de entrenar, que son nuestras reservas energéticas, y qué vinculación tiene con los hidratos de carbono. Bueno, los hidratos de carbono circulan en la sangre en forma de glucosa, ¿sí? Y luego se depositan en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno, ¿sí? Vamos nombrando algunos. Sí, cosas técnicas, pero no importa, está bien. Bueno, los hidratos de carbono se depositan en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno y salen a la sangre cuando necesitamos energía y circulan en forma de glucosa. Por eso es importante tener glucosa circulante y glucosa en depósito, o sea, glucógeno. Para eso yo voy a comer antes, durante y después. Antes para tener circulante, durante para reponer lo que voy gastando y que mi rendimiento no baje, para poder seguir con la actividad, y después del entrenamiento para reponer los depósitos que yo gasté durante el entrenamiento o competencia. Si yo no repongo después del entrenamiento, a la próxima sesión o a la competencia siguiente voy a estar como con el músculo muy cansado, sin reserva, con el músculo vacío, digamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta ahí la importancia, digamos, y el rol que tiene si un deportista es de alto rendimiento, de un rendimiento elevado, importante, puesto que entrena todos los días o inclusive a veces doble turno versus el que entrena 3 veces a la semana, esa reposición de glucógeno, de hidrato en definitiva. Y sí, es diferente. Si alguien tiene un entrenamiento, por ejemplo, a la mañana y a la tarde, hay que reponer rápidamente y luego lo vamos haciendo cada 2 horas hasta que llegue el próximo entrenamiento. Si yo termino la competencia o termino el entrenamiento y no repongo rápido, me cuesta más reponer. O sea, cuanto más rápido sea la ingesta, mejor va a ser la reposición de glucógeno muscular y hepático. Habías mencionado aportes de azúcares, en definitiva, de corto plazo y largo plazo. Que sí, de rápida absorción. Exacto, y tengo que administrarla sí, a corto. ¿Cuáles serían o cómo sería la estrategia para utilización de una versus otra, en definitiva? Siempre durante la actividad, o sea, durante la sesión de entrenamiento o durante la competencia, vamos a consumir hidratos de carbono de absorción rápida. Bien. O sea, geles, gomitas, dulces compactos o bebidas deportivas que tienen glucosa y tienen sodio. Ese tipo de azúcares nos dan energía rápida. O sea, yo voy corriendo, por ejemplo, y voy consumiendo ese tipo de alimentos para que no decaiga el rendimiento. Lo ideal es empezar a consumirlo antes que comience la fatiga, ¿sí? Esos alimentos entiendo que no generan residuos gástricos, lo cual no son alimentos sin fibra, bien, ¿sí? Perfecto. Son hidratos de carbono de rápida absorción que son azúcares, o sea, los absorbo rápido y me dan energía rápida. Entendiendo que son en volúmenes pequeños, obviamente. Sí, exactamente, van dosificados de acuerdo al tiempo de la carrera, de acuerdo a la intensidad, y previo al entrenamiento, tengo que hacer también un consumo de hidrato de carbono para tener energía disponible. Por ejemplo, puedo arrancar 4 horas antes hasta 1 hora antes. Cuanto yo más cerca esté de comenzar la competencia o el entrenamiento, tiene que ser un hidrato de carbono de más rápida absorción. Por ejemplo, si yo como 4 horas antes, puedo comer un alimento que sea un hidrato de carbono combinado con proteína, con fibra, por ejemplo, un panqueque de avena, ¿sí? Ahora, si ya me estoy acercando mucho a la hora de comenzar, como te digo, el entrenamiento o la competencia, tengo que ir a azúcares más simples. Por ejemplo, algún jugo exprimido o algo que se absorba más rápido y que no requiera de tanto trabajo digestivo para no cortar el aporte de sangre a los músculos. Sí, yo creo que, y también mencionas algo muy importante, y la hora, el tiempo, puesto que todos los alimentos que están en presencia, digamos, donde elevan estos niveles de azúcar, uno hace un pequeño pico insulínico fisiológico
Entonces, la importancia de la estrategia del tiempo previo a una competencia. Sí, totalmente, totalmente. Sabemos que esto es más complejo y más grande, pero bueno, no dejemos de lado los otros dos macronutrientes importantes y uno de ellos es la proteína. La proteína también, que es un súper macronutriente. Y cuco muchas veces. Y está muy ahora en auge tomar suplementos proteicos. Pero bueno, hay que saber que las proteínas, digamos, tienen una función de crear estructuras musculares, de crear tejidos y de ayudar, digamos, en la ganancia de masa muscular. No es tanto un nutriente energético como lo es el carbohidrato, ¿sí? Entonces, la proteína, digamos, que tiene que ser consumida en cantidades, en gramos por kilo de peso corporal. Por ejemplo, lo recomendable es entre 1 y 2,5 gramos por kilo de peso corporal, que eso va a depender de cuál sea mi objetivo, de cuál sea mi situación fisiológica o patológica. Tal vez si yo tengo una patología renal, voy a necesitar una indicación médica de cuántas proteínas por kilo de peso debo consumir. Entonces, ahí también es como importante, porque se ve mucho ahora la libre recomendación de suplementos proteicos y a veces le están recomendando un suplemento proteico a alguien que no sabe que tiene una patología. Entonces, es como que hay que saber primero cómo está la persona desde el punto de vista patológico para poder recomendar, digamos, algún suplemento, ¿sí? Yo me meto acá, tengo dos preguntas que creo que son importantes y que es el común de la gente, y un poco parte de la respuesta está lo que acabas de mencionar. La gente, y sobre todo los chicos hoy, los adolescentes, que creen que consumiendo por arriba de esos 2,5 de proteína voy a tener una mayor ganancia muscular o mayor crecimiento. ¿Qué pasa ahí con ese excedente, por así decirlo? No, está comprobado que en ese rango de consumo entre 1 y 2,5 se ven muchas mejoras en cuanto a crecimiento de masa muscular, digamos que ese es el objetivo principal del consumo proteico. Pero a veces por arriba de 2,5 ya no vemos más beneficio, entonces no es cuanto más mejor, cuanto más consumo mejor, ¿sí? Hasta 2,5 está bueno, de ahí para arriba es como que no se ven grandes mejoras. Y tal vez le estoy dando a mi cuerpo nutrientes que no está necesitando. Puedo crear un superávit calórico, puedo aumentar de peso o puedo sobrecargar un poco los riñones con proteínas que no está necesitando. La otra pregunta es la distribución de las proteínas. Si vemos a veces casos extremos que las centralizan todo en la cena, sí, o en el almuerzo, y sí, la importancia de justamente esos puntos extremos versus dosificar en la cantidad requerida, por este caso el nutricionista, ¿no? Lo ideal es dosificar las proteínas, distribuirlas en todas las comidas del día. Por ejemplo, hago 4 comidas al día, que cada una de esas 4 comidas tengan proteínas. Lo que pasa muchas veces también es que por cuestiones de trabajo, a veces las personas por ahí no pueden consumir proteína en el desayuno o no pueden consumir en la merienda. Entonces muchas veces ahí el suplemento juega un papel como importante, como que es más práctico. Bien. Por ahí yo no puedo desayunar porque salgo de mi casa muy temprano, porque estoy apurado o lo que sea. Entonces el batido de proteína, por ejemplo, es práctico para ese momento. Entonces ya no pierdo la oportunidad en el desayuno de incorporar proteína, ¿me entendés? Entonces el suplemento como que tiene sus beneficios. Sí, nosotros dentro del entrenamiento, sobre todo la especialidad en el área de la fuerza, necesitamos que nuestro cuerpo esté en la mayor cantidad de tiempo posible en estado anabólico. ¿Qué rol cumpliría justamente el tener distribuidas las proteínas en la mayor cantidad de comidas posible? Es como que se aprovecha mucho mejor y el cuerpo está recibiendo aporte permanente y eso le sirve mucho más para crear mejor masa muscular, ¿sí? Dando un poquitito los datos entre los miedos, entre las grasas, antes de adentrarnos a las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, ¿qué aporte calórico tiene en un gramo cada uno de estos 3 macronutrientes? Y bueno, los hidratos de carbono te aportan 4 calorías por gramo, bien, al igual que las proteínas, que te aportan también 4 calorías por gramo, y las grasas te aportan 9 calorías por gramo, ¿sí? Bueno, ahí un poco para dejar de lado también, por ahí a veces nos plantean, sobre todo mujeres, con el tema de la musculación, tanto que el entrenamiento de fuerza me va a dejar enorme, grandota, y entran otras variables hormonales que no viene al cabo mencionar, pero bueno, no hay que tener miedo a la proteína, puesto que tiene el mismo valor calórico en definitiva que los hidratos de carbono y cumple un rol muy importante. El tema, como te digo, es determinar cuál es el objetivo de la persona para consumir todos los nutrientes en cantidad y en calidad
adecuada y utilizarlos en el momento, digamos, óptimo del día con respecto a su entrenamiento para que sean aprovechados de la mejor manera posible. Sí, la otra pregunta que a mí me queda pendiente es que muchas veces vemos en nuestros centros, estos grupos de entrenamiento, dar la dieta mágica para todos por igual, donde tenemos deportistas de 1,50 m, otro de 1,80 m, mujer, varón, una con 90 kilos, otro con 70, 80, lo que sea, pero con distintos objetivos y requerimientos. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa dieta mágica para todos por igual? Y cuando usamos la dieta de otro o la dieta de todos por igual, alguien no va a cumplir con su objetivo, porque una dieta que la haga una persona de 90 kilos que quiera bajar de peso no es lo mismo que una señora de 50 kilos que va al gimnasio y quiere mantener su peso corporal. Entonces, te vuelvo a decir, lo primero es determinar cuál es el objetivo de la persona, cuál es la situación fisiológica de la persona, cuál es la actividad física que hace y cuáles son los gustos también de la persona, porque la dieta, digamos, tiene que estar adaptada a los gustos de la persona y a la actividad diaria que tenga, a los horarios de trabajo, a dónde come, si come en su casa, si come afuera, porque la dieta mágica no me sirve si yo todos los días almuerzo en el trabajo. Entonces tiene que estar adaptada a eso, porque si no son planes que son insostenibles en el tiempo. Y la idea acá es, como te digo, no es hacer una dieta mágica que yo la empiezo hoy y la termino cuando llegue a bajar los 5 kilos que quiero bajar, sino es ir haciendo un cambio de hábitos. Bien. Un cambio de hábitos que sean sostenibles en el tiempo. Sí, justamente te iba a hacer ahí acá dos preguntas, una al lado de la otra, antes de entrar a las grasas para terminar. La importancia y el rol que cumple la anamnesis esa previa, digamos, de esa encuesta previo a la estrategia, ¿no? Un poco creo que ya la... Sí, es fundamental la anamnesis previa y conocer, digamos, como te digo, cómo es la vida de la persona para que la dieta se adapte o el plan nutricional se adapte a todos sus horarios, a todos sus gustos, para que sea sostenible en el tiempo. Porque eso es lo importante, que la persona vaya cambiando hábitos y vaya modificando las viejas costumbres que no le hacían bien por costumbres nuevas, digamos, que lo lleven a donde quiere estar. Y estadísticamente, por ahí, a modo así ligero, lo que te pasa en el consultorio, quienes realmente cambian el hábito de vida versus no, ¿cómo están los resultados? ¿Cómo se da esos valores? No en números, pero sí, el logro de resultados, ¿quién hace realmente un cambio de vida versus el que no? Bueno, es muy importante que la persona que viene con muchas ganas de comenzar un plan nutricional y de cambiar hábitos tenga una contención y, como te digo, y podamos brindarle un plan que se adapte a sus necesidades y que tenga en cuenta muchos factores. Muchos factores, tanto como decíamos recién, de horarios, de gustos, y también la parte emocional es muy importante, que la persona se dé cuenta que es todo un conjunto, ¿sí? Muchas veces las personas llegan a su objetivo y vuelven a los viejos hábitos por cuestiones emocionales que como que se encuentran a veces muy inestables o tienen algún tipo de situación especial que les hace abandonar los hábitos nuevos que consiguió y volver a los anteriores. Entonces como que se producen nuevos desequilibrios en el peso corporal. Por eso es importante que hagamos todo un combo, digamos, tanto lo emocional como lo físico. Bien, y por último, para terminar, la verdad que bueno, el tiempo se hace corto, pero bueno, ya tendremos otros programas para desarrollar otros temas. Por último, las grasas, ¿sí? Un poquito, hagamos un reconto así corto y... Sí, bueno, las grasas también son un nutriente que son de reserva energética, que las utilizamos cuando hacemos actividades de baja intensidad y larga duración, y son también importantes, no tienen que estar desaparecidas del plan nutricional. Se las utiliza también en pequeñas cantidades y mucho está en auge ahora el tema de las grasas saludables, que las encontramos en la palta, en los frutos secos, en el aceite de oliva, todos esos alimentos que nos brindan buena calidad de nutrientes, pero hay que tener en cuenta las cantidades, porque ahora muchas veces la gente viene con, ay, pero como tal alimento que es saludable, tal alimento que es saludable, y sí, son saludables, pero a la hora de tener un objetivo, por ejemplo, de bajar de peso, importan las cantidades, ¿sí? Yo puedo consumir muchas calorías de un alimento saludable, entonces no voy a lograr mi objetivo, que es bajar de peso, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por tu presencia, Rosario. La verdad que la información es muy rica, hay mucho más para dar. Así que bueno, esperemos vernos en próximos programas. Dale. Muchas gracias. Gracias a vos.
Hemos terminado otro programa más de High Perfo Deportes con un tema apasionante también, que es el tema nutricional, los macronutrientes. Hemos visto los roles que cumplen los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Hemos visto distintas estrategias para su uso. Hemos visto la importancia que tiene las distintas especialidades dentro del mundo de la nutrición. Existe y hay un capítulo aparte que es la nutrición y el rendimiento deportivo. Bueno, los esperamos para futuros programas, siempre vinculado con la salud y el rendimiento deportivo.